Hola, hola, mis queridos amantes del cine y las historias de amor. ¿Cómo están hoy? Espero que de maravilla. Yo soy y estoy súper emocionado de tenerlos de vuelta por aquí en nuestro rincón favorito de YouTube. Hoy nos vamos a sumergir en un tema que estoy seguro va a hacer latir más fuerte sus corazones, especialmente si son tan fans como yo de las historias que nos dejan suspirando. Vamos a hablar de Venecia, de amor y, por supuesto, de dos estrellas que hacen que todo esto sea pura magia, Can Yaman y Demet Özdemir. Si han leído bien, la pareja que conquistó nuestras pantallas y ahora nos trae de vuelta con su energía en la ciudad de los canales. Si son nuevos por aquí y les encanta todo lo relacionado con el mundo del espectáculo, el cine y, claro, el romance, les digo desde ya, suscríbanse al canal ahora mismo. No se pierdan ninguna de nuestras aventuras cinematográficas, porque aquí siempre estamos destapando los secretos mejor guardados y compartiendo las historias que nos inspiran. Y a ustedes, mis seguidores fieles, gracias por estar aquí un día más. Así que, ¿preparados para un viaje a Venecia? Pero no cualquier viaje, sino uno lleno de glamour, talento y ese toque de chispa que solo Can Yaman y Demet Özdemir pueden aportar. Imagínense esto. La ciudad de los enamorados por excelencia, con sus canales serpenteantes, sus puentes antiguos, sus palacios que susurran historias de siglos pasados, y de repente, ¡boom!, aparecen ellos, irradiando esa luz propia que los ha convertido en ídolos a nivel mundial. No es solo una visita, amigos, es un evento. Es la unión de dos mundos, el cine que siempre nos ofrece ventanas a otras realidades, y el amor, ese sentimiento universal que nos conecta a todos. Y cuando hablamos de Can y Demet, hablamos de una química que trasciende la pantalla, de esa complicidad que se nota a leguas y que, francamente, nos deja a todos con una sonrisa tonta en la cara. ¿Recuerdan cuando vimos a Can Yaman en su papel de Candy Beat en Erkencikus? Ese tipo con esa presencia imponente, ese carisma indomable, esa mirada que te atraviesa, uff. Y Demet Özdemir, nuestra Sanemaiden, la chica dulce, talentosa y con una dulzura que desarma. Juntos crearon una historia que se convirtió en un fenómeno global. La forma en que se miraban, los diálogos que parecían escritos solo para ellos, las escenas que nos hicieron suspirar y soñar, eso era pura magia televisiva. Y ahora, verlos juntos de nuevo, esta vez en el contexto de Venecia, un lugar que de por sí ya inspira romanticismo, es como un sueño hecho realidad para muchísimos fans. La noticia de su aparición en Venecia, rodeados de cine y, por supuesto, en un ambiente propicio para el amor, no tardó en revolucionar las redes sociales. Las fotos, los vídeos, los pequeños clips que empezaron a circular, nos daban pinceladas de lo que estaba sucediendo. Y la pregunta que todos nos hacíamos era, ¿qué los lleva a Venecia? ¿Es un proyecto nuevo? ¿Una visita privada? ¿Una colaboración especial? Sea lo que sea, la expectativa era altísima, y no es para menos. Porque Can y Demet no son solo actores talentosos, son referentes, son aspiracionales, son la prueba viviente de que el éxito se puede alcanzar con pasión y dedicación. Venecia como escenario es casi un personaje más. Es la ciudad de los bailes de máscaras, de los gondoleros cantando melodías románticas, de las callejuelas estrechas que te invitan a perderte y descubrir rincones secretos. Es un lugar donde el arte y la historia se respiran en cada rincón, y donde el romance parece estar impregnado en el mismísimo aire. Imaginen a Can y Demet paseando por el Puente de los Suspiros, o disfrutando de un atardecer en la Piazza San Marco. Las posibilidades de que surjan momentos inolvidables son infinitas. Y es precisamente esta atmósfera la que hace que su presencia allí sea aún más especial. No es solo un encuentro de celebridades, es un encuentro de talentos en uno de los escenarios más emblemáticos del mundo. Pero vayamos un poco más allá. ¿Qué significa esta aparición en Venecia para sus carreras y para sus fans? Para Can Yaman, que ha conquistado el mercado italiano con fuerza, Venecia representa otra oportunidad para afianzar su conexión con Europa y con el mundo del cine. Su carisma y su presencia escénica lo convierten en un imán para las cámaras y para el público. Y para Demet Özdemir, que también tiene una base de fans enorme y creciente, es una plataforma para seguir demostrando su versatilidad y su talento. Juntos forman una dupla potente capaz de generar titulares y mantenernos a todos expectantes. Ahora pensemos en el amor y cine que enamoran del título. Esto no es casualidad. El cine como arte tiene el poder de evocar emociones, de transportarnos a otros mundos y de conectarnos con personajes y sus historias.
Y el amor, bueno, el amor es el motor de muchísimas de las mejores historias que se han contado. Cuando Can y Demet se unen, parece que fusionan estas dos fuerzas de una manera casi mágica. Su química en pantalla, esa chispa que mencionamos, es lo que ha cautivado a millones. Y es esa misma chispa, ese aura de romance y conexión, lo que probablemente están proyectando en Venecia. Las fotos y vídeos que circulan, aunque a veces sutiles, nos dan pistas de esa complicidad. Tal vez un cruce de miradas intenso, una sonrisa compartida, un gesto tierno. Son esos pequeños detalles los que alimentan nuestra imaginación y nos hacen soñar con lo que podría estar ocurriendo detrás de cámaras. ¿Están preparando un proyecto juntos? Están disfrutando de un tiempo de descanso, pero su aura de estrellas los hace el centro de atención. Sea como sea, su presencia en un evento de cine en Venecia, un lugar tan asociado al romance, solo podía resultar en una ola de entusiasmo entre sus seguidores. Y es que no podemos olvidar el impacto cultural que tienen estas estrellas. Can Yaman, con su personalidad arrolladora y su físico imponente, se ha convertido en un referente de masculinidad y atractivo para muchos. Demet Özdemir, por su parte, representa la dulzura, la inteligencia y la fuerza femenina. Juntos encarnan una combinación que atrae a un público muy amplio y diverso. Su capacidad para conectar con la audiencia, para transmitir emociones genuinas y para crear personajes memorables es lo que los ha catapultado a la fama. Venecia, además, es un marco perfecto para este tipo de eventos. Es una ciudad que irradia arte, cultura e historia. Y cuando se le añade el brillo de dos estrellas internacionales como Can y Demet, el resultado es simplemente espectacular. Los festivales de cine, las galas, los eventos de moda, todos encuentran en Venecia un escenario incomparable. Y si a eso le sumamos la posibilidad de ver a estos dos talentos juntos, la atención mediática y la expectación del público se multiplican exponencialmente. Debemos recordar que el cine turco ha experimentado un crecimiento tremendo en popularidad a nivel mundial en los últimos años, y Can Yaman y Demet Özdemir son, sin duda, dos de los embajadores más importantes de esta industria. Han abierto puertas, han roto barreras y han demostrado que el talento turco puede brillar en cualquier escenario. Su visita a Venecia, un epicentro del cine europeo, es una reafirmación de su estatus y de la importancia creciente de la producción audiovisual turca. Y para los que amamos el romance en la ficción, ver a Can y Demet juntos, incluso fuera de un proyecto específico, nos da una especie de esperanza. Nos hace pensar que la química que vimos en pantalla no era solo actuación, sino que había algo real, algo genuino en su conexión. Y aunque sepamos que son profesionales y que la vida privada es vida privada, esa chispa que desprenden es contagiosa y nos invita a creer un poquito más en las historias de amor. Así que, ¿qué podemos esperar de este encuentro en Venecia? Posiblemente imágenes icónicas que quedarán grabadas en nuestra memoria. Posiblemente la confirmación de que su amistad o su relación, sea cual sea, sigue intacta y llena de cariño. Y por supuesto, la esperanza de que pronto nos sorprendan con un nuevo proyecto juntos, algo que nos devuelva esa magia que tanto extrañamos. Porque seamos sinceros, la combinación Can Yaman y Demet Özdemir en una historia de amor, con el telón de fondo de un lugar tan romántico como Venecia, sería simplemente irresistible. Nosotros como fans disfrutamos de estos momentos. Nos alegramos de verlos felices, exitosos y brillando en escenarios tan importantes. Nos nutrimos de su talento, de su energía y de esa pasión que transmiten en todo lo que hacen. Y Venecia, con su romanticismo intrínseco, solo amplifica todo esto. Es el lugar perfecto para celebrar el amor, el cine y, por supuesto, a estas dos estrellas que nos inspiran y nos hacen soñar. En resumen, mis queridos amigos, la presencia de Can Yaman y Demet Özdemir en Venecia, enmarcada en el mundo del cine y el romance, es mucho más que una simple noticia. Es la confirmación de su poder de convocatoria, de su talento indiscutible y de esa conexión especial que tienen con sus seguidores. Es un recordatorio de por qué amamos el cine, de por qué nos cautivan las historias de amor y de por qué estas dos estrellas se han convertido en referentes de la industria. Su paso por la ciudad de los canales no solo añade brillo a Venecia, sino que también ilumina nuestras pantallas y nuestros corazones. Y bueno, hasta aquí llegamos hoy con esta dosis de amor, cine y estrellas. Espero de verdad que hayan disfrutado tanto como yo de este viaje virtual a Venecia y de la compañía de Can Yaman y Demet Özdemir. ¿Qué les pareció? ¿Les emocionó la idea de verlos juntos en un lugar tan especial? Me encantaría saber sus opiniones.
Déjenme sus comentarios aquí abajo, que los leo todos y me encanta interactuar con ustedes. Y si les gustó este vídeo, por favor, no olviden regalarme un gran me gusta que me motiva muchísimo. Compartan este vídeo con todos sus amigos que también son fans de Khan y de Met, o simplemente aman el buen cine y las historias que enamoran. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal ahora mismo y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos llenos de sorpresas. Muchísimas gracias por acompañarme, por su tiempo y por todo su cariño. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante y hasta la próxima aventura. Chao, chao.